Jóvenes, hoy hablaremos del país de Japón, un país con mucha tradición, el cual fue creado a través de los inmigrantes chinos e indonesios y ciudadanos de Malasia. De esa forma se crea la raza japonesa. Sin embargo, Japón, para su estudio histórico, eh, divide o se encuentra dividido en diferentes periodos, como lo observan ustedes. Sí, sin embargo, nosotros nos vamos a referir solamente a, a datos históricos más contemporáneos, datos históricos del siglo XIX, en donde hay un parteaguas entre lo que era Japón y cómo se convierte en un país democrático, viniendo de un país de un régimen totalmente impositivo a un régimen democrático. Bueno, nosotros observamos ahí en la diapositiva, ¿sí?, que Japón durante algunos años, en esta época que le llaman restauración imperial y en la recepción del derecho neorrománico, bueno, pues es un auge para Japón donde empieza parte de su modernización, donde se empieza a convertir en una potencia mundial, donde crea algunos elementos favorables para sus ciudadanos, les quita algunos privilegios a los samuráis, que era una raza históricamente hablando muy poderosa, muy fuerte en Japón. Eh, Otro de los elementos esenciales para los japoneses en esos años es que les permiten usar un apellido. Sí, así como lo escuchamos, antes no se permitía utilizar apellidos o portar apellidos a la población, y hoy, bueno, en esos años viene a cambiar su régimen político. Bueno, Japón tiene un auge tremendo en esos años, ¿sí? Se pone a la par de los demás países, ¿sí?, en el ámbito tecnológico, en el ámbito educativo, etcétera, etcétera. Pero uno de sus errores para frenar gran parte de ese auge que venía teniendo Japón, además de que también era un país con un potencial de crear armamento. Entonces, pero bueno, todo ello viene a tener eh, un freno este, cuando Japón empieza a establecer una política de expansión territorial, y incluso tomó posesiones de China, Corea. Sí, empezó a tener un ambiente muy bélico Japón. Participó en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces ahí, en ese periodo de guerra, pues logró obtener otros tantos territorios. Eh, para 1940, que es un dato histórico japonés, dada su beligerancia y su política de expansión territorial, que ya lo veíamos, con ese ánimo de querer crecer y crecer y crecer, bueno, pues entra a una alianza con algunos países contrarios a ese régimen capitalista que representaba Estados Unidos. Y bueno, bajo ese esquema, Japón se le ocurre bombardear una zona militar de Estados Unidos que es Pearl Harbor. Y de ahí se desata un verdadero enfrentamiento entre los norteamericanos y este país de Japón. Dura
en promedio 5 años la lucha armada, hasta que Japón decide rendirse. Esto en el año de 1945. Y al rendirse, bueno, pues eh, permite que algunas fuerzas aliadas o en contra de Japón ocupen su territorio y lo obliguen a llevar a cabo o a cambiar el régimen por el cual estaban siendo gobernados, que era un régimen eh, este, no democrático, sí un régimen con un imperio. Acuérdense que tenía ahí un emperador, o tienen todavía un emperador, pero bueno, Japón se venía rigiendo por un régimen no democrático y sí de imposiciones. Bueno, bajo la pérdida de esta guerra con Estados Unidos, bueno, pues se viene a recomponer, o más bien a descomponer lo que tenía planeado Japón, y hoy lo obligan a tener un esquema político distinto. Y bueno, ustedes observan que en 1946 se promulga la Constitución Showa, que es el que trae, o esta constitución trae ya los cambios que hemos comentado. El ciudadano tiene derecho al sufragio o al voto, se crean garantías individuales para los ciudadanos, eh, ya no se le reconoce todo el poder político al emperador y se crean o se divide el poder de forma tripartita, tal y como sucede en México. Ya para 1951 Japón firma un tratado con otros 48 países y bajo ese esquema, bueno, Japón es desocupado por los países que estaban en su territorio. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí Japón empieza a tener un auge, el cual conocemos actualmente en el ámbito económico, en el ámbito científico, el ámbito educativo, etcétera, etcétera. Entonces Japón se recuperó, pero entonces la trascendencia histórica se da ese parteaguas eh, en el año de 1940 con esa alianza que hizo con otros países y sobre todo el haber desafiado a Estados Unidos. Ok, dentro de su esquema político, ¿cómo está estructurado? El gobierno japonés tiene un gobierno o un sistema democrático de gobierno, ya lo hemos mencionado. Tiene dos figuras representativas. Por un lado tiene al emperador, que es un símbolo solamente de Estado, de unidad del pueblo. Y ahí observan ustedes cuáles serían sus facultades como emperador. Ahí están enumeradas, no los voy a mencionar, ustedes las pueden leer. Y por otro lado tiene también a un primer ministro, que él es, ahora sí es el representante del Poder Ejecutivo, ahí lo vemos, encabeza el primer ministro. Este lo designa pues su poder legislativo, a lo que ellos llaman miembros de la dieta, no es otra cosa más que la asamblea o su órgano máximo poder, que es el poder legislativo. ¿De qué se encarga el primer ministro? Bueno, también lo observan ahí, de todos los contextos específicos al interior del país, tal y como sucede en México también. El poder ejecutivo representado por el presidente, pues tiene bajo su responsabilidad todos estos menesteres. Bueno, además de tener un poder ejecutivo, tienen un poder legislativo integrado por una cámara baja y una cámara alta, lo que para nosotros sería la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Varían los números de miembros entre ellos y nosotros. Para nosotros en la Cámara Baja, Cámara de Diputados, tenemos a 500 miembros y ellos tienen 512. Y duran su cargo 4 años. Nosotros en México tenemos solamente el encargo de 3 años. En la Cámara Alta, que es bueno, la de ellos, la de nosotros es la de senadores. Ellos tienen 252 miembros, nosotros solamente tenemos, son 132 senadores. Y ahí sí coincidimos, duran en su encargo 6 años. También tienen un poder judicial, al igual que nosotros. Lo representa la Suprema Corte para ellos, también igual para nosotros.
se divide en tres niveles el ámbito jerárquico del Poder Judicial para Japón, para nosotros de igual manera. Y bueno, por último, mencionarles cuál es el sistema jurídico que prevalece en Japón. Es un sistema jurídico mixto, porque se combina el common law con el sistema neorromanista y se conservan algunas tradiciones japonesas. Pero bueno, ¿por qué el common law interviene en Japón? Bueno, recuerden que pues ese ámbito de lucha con Estados Unidos y después vienen los países que ocuparon Japón, pues tienen un sistema del common law y de alguna manera pues fue implantado en Japón. Y antes de que ocurriesen esas ocupaciones extranjeras, Japón tenía en su territorio el estudio del sistema neorromanista. Entonces, por eso existe la combinación de ambos. El common law por imposición y el ámbito neorromanista más por convicción, porque él se enseñaba en sus escuelas el derecho romano. Entonces ahí por eso tenemos una combinación del sistema jurídico mixto. ¿Cuáles son sus fuentes de derecho? Tenemos a la Constitución, tenemos a la legislación, tenemos a los precedentes, tenemos a los tratados, tenemos a la doctrina y tenemos a la costumbre. Esas son las fuentes del derecho en Japón. Tienen alguna semejanza con nuestro sistema jurídico también, pero si ustedes leen cada uno de los elementos que están plasmados en las diapositivas, nos daremos cuenta que tiene una variante específica y como ejemplo tenemos ahí la costumbre. En Japón solamente va a tener efectos como fuente de derecho en el ámbito mercantil y en el ámbito del derecho civil. Y para nosotros en México la costumbre es un esquema general para todo el derecho, incluso pues recuerden que tenemos la costumbre elevada a rango constitucional.